Buenas tardes, ingeniero Juan Carlos Iturrialde. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 3 de la materia Cálculo Diferencial. El día de hoy vamos a estar presentando como tema derivadas de orden superior, derivación implícita y derivadas parciales. Los integrantes son Velázquez Bravo Paula Aney, Naranjo Paredes Braulio Andrés, Merizalde Andrade Raúl Alexander y Nicolás Levanchón Denise Fabiola. Como introducción a derivadas tenemos que la derivación constituye una de las operaciones de mayor importancia cuando tratamos de una función de variable real, puesto que nos indica la tasa de variación de la función en un instante determinado o también para un valor determinado de la variable, si esta pues no es del tiempo. Por lo tanto, la derivada de una función para un valor de la variable es la tasa de variación instantánea de dicha función para el valor concreto de la variable. La derivada de orden superior la conocemos como la segunda derivada de una función, es decir, si f de x es una función, existe su primera derivada. Como podemos ver aquí en el ejemplo, nos muestra la función, la derivada de la función y también la derivada de la función. Aquí tenemos pequeños conceptos, los cuales nos dejan claro que la derivada de una función también es una función, por lo que se puede hallar su derivada y el resultado es una nueva función que se puede derivar. De igual manera se puede obtener las derivadas de más grande orden. No es necesario tanto poner en claro que las derivadas de una función están sujetas a las propiedades de la función y que esto es viable. Muchas veces ocurre que hay varias derivadas, pero sin embargo no para todos los órdenes, a pesar de que logren calcularlos con fórmulas. Como ya hemos observado anteriormente, que si derivamos una nueva función, obtendremos una nueva, como lo mostramos aquí en la imagen, donde f de x igual a x al cuadrado, donde esta se convierte en una derivada de f de x que es igual a 2x. También tenemos un ejemplo, el cual nos dice que la derivada de una función y igual a x al cuadrado es y' que es igual a 2x. Observando que y' es otra función generalmente diferente a y. Como podemos ver, a estas funciones se les llaman operadores o funcionales. Un ejemplo de funciones de orden superior pues son las operaciones, que en este caso son derivadas y antiderivadas en cálculo diferencial, puesto que tanto sus argumentos como sus resultados pueden ser otras funciones no constantes. Podemos observar en aquel ejemplo que nos dice que si volvemos a derivar la función, obtendremos pues su segunda derivada, en donde si y es igual a f de x, esta será igual a y', que será igual a f' de x, siendo esta la primera derivada de la función. También tenemos que y' es igual a f' de x sobre x, que me da igual a f' de x, siendo esta pues la segunda derivada. Asimismo tenemos y',
que es igual a f' de x sobre dx, igual siendo a f' de x, siendo esta pues la tercera derivada. Y asimismo tenemos y a la cuarta, que es igual a f' de x sobre dx, siendo pues esta la cuarta derivada. Viendo este pequeño ejemplo y quedándonos muy claros los conceptos, podremos seguir sacando la quinta, la sexta, la séptima derivada de la función. También tenemos un ejemplo, el cual nos dice que la derivada de una función y igual a x al cuadrado es y', que es igual a 2x. Observando que y' es otra función generalmente diferente a y. Como podemos ver, a estas funciones se les llaman operadores o funcionales. Un ejemplo de funciones de orden superior pues son las operaciones, que en este caso son derivadas y antederivadas en cálculo de diferencia, puesto que tanto sus argumentos como sus resultados pueden ser otras funciones no constantes. Podemos observar en aquel ejemplo que nos dice que si volvemos a derivar la función, obtendremos pues su segunda derivada, en donde si y es igual a f de x, esta será igual a y', que será igual a f' de x, siendo esta la primera derivada de la función. También tenemos que y' es igual a f' de x sobre x, que me da igual a f' de x, siendo esta pues la segunda derivada. Asimismo tenemos y', que es igual a f' de x sobre dx, igual siendo a f' de x, siendo esta pues la tercera derivada. Y asimismo tenemos y a la cuarta, que es igual a f' de x sobre dx, siendo pues esta la cuarta derivada. Viendo este pequeño ejemplo y quedándonos muy claros los conceptos, podremos seguir sacando la quinta, la sexta, la séptima derivada de la función. ¿Qué es implícita? Esto es que está incluido en algo y es innecesario explicarlo. Para hallar la derivada en forma implícita no es necesario despejar y, solo con derivar el miembro izquierdo y el derecho, y es igual a la misma. Pasos recomendados para despejar de y sobre dx. Primero, si hay denominador, multiplique ambos miembros por el mínimo común múltiplo de los denominadores. Esto es para eliminarlos. 2. Elimine los paréntesis y aplique la propiedad distributiva si el caso lo amerita. 3. Agrupe los términos con dy sobre dx en un miembro y los otros en otro miembro. 4. Saque factor común de dy sobre dx. Y 5. Pase a dividir el factor de dy sobre dx. Ejemplo. Resuelve el siguiente ejercicio: x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Primero debemos derivar ambos miembros, tanto este como el de acá. Y tenemos esto que da como resultado esto. dy sobre dx, x al cuadrado más y al cuadrado igual a la derivada de 9. Posteriormente aplicamos separando los factores. Esto de aquí se saca derivada de esto, derivada de lo de acá y este también. Del primer miembro obtenemos derivada de x al cuadrado 2x, derivada de y al cuadrado 2y. Y derivada de 9 como una constante es igual a 0. Luego se despeja. De un lado se ponen unos miembros y del otro otros factores. El dy sobre dx queda acá y es igual a 2x
pasa acá, está positiva, negativo, 2y igual, y se despeja y da como resultado menos y sobre x, porque se le sacó 1, 1. Gracias. Buenos días compañeros, compañeras y docente aquí presente. Soy el alumno Andrés Naranjo y voy a hablarles sobre cómo saber si es o no una derivada implícita. Empecemos. Derivadas implícitas. Se llaman derivadas explícitas porque la letra y, como estamos viendo ahora, que generalmente es la variable dependiente, está despejada, como se muestra en el ejercicio. Y en ningún lado está la y. Por esto se le llama derivada explícita, porque pasa que si un valor va al otro lado, simplemente por estar de esta forma decimos que es una derivada implícita, porque la variable dependiente ya no está despejada como en el anterior ejercicio. La variable puede estar en cualquier lado. Lo importante es que la letra que generalmente va a ser la y no está despejada. Por eso se le llama derivada implícita cuando vamos a derivar. Ahora, aclararé el segundo concepto, que es el siguiente. Simplemente recordar que y es lo mismo que f de x. Si entonces cuando encontremos y o encontremos f de x, es exactamente lo mismo. Ahora, si vamos a hallar la derivada, recordemos que la derivada de y se escribe así. La derivada de y con una comita arriba. O de esta forma si estaba en f de x. F de x con una comita arriba. Esto se lee derivada de y o derivada de la función f de x. Pero también se puede escribir de esta forma. Derivada de y con respecto a x. O sea que si ustedes ven la y, es exactamente lo mismo que esto. Y como se lee derivada de y con respecto a x. Entonces nos dicen, deriva esta función. Aquí voy a derivar la y, derivada de y con respecto a x. Entonces, sería 6x más 2. Les voy a aclarar porque en y se escriben más cosas. Pasa que cuando derivamos de y, simplemente escribimos la derivada de y con respecto a x. Pero cuando derivamos la x, tocaría escribir, por ejemplo, si derivamos 10x al cuadrado y vamos a derivarlo, entonces aquí sería 10x, que es 5 por 2, pero como derivamos la x, miren, que aquí dice la derivada de x con respecto a x. ¿Cuál fue la letra que derivamos? La x. Entonces tendremos que escribir derivada de x con respecto a x. Siempre se escribe con respecto a x, ya que generalmente es con respecto a la x que se deriva. Pero en este caso se elimina porque ambas son de x y de x. Por esto es que generalmente no se escriben. Ahora, vamos a ir con otra parte. Ahora vamos a derivar todo con respecto a x. Esto es lo mismo que esto. Si ustedes van a encontrar de y de x, es lo mismo. O tendríamos que hacer lo mismo que si el ejercicio dijera encontrar la derivada de y, ya que esto se lee derivada de x con respecto a x. Entonces, como lo vemos de aquí, es mucho más fácil, ya que es más fácil colocar simplemente y que colocar todo esto. Ahora, realicemos unos ejercicios sencillos. Vamos a realizar estos de aquí. En este caso, el ejercicio dice derivar con respecto a x. Vamos a derivar estas dos. Entonces, la derivada sería lo siguiente. Voy a derivar con respecto a x, entonces solo hacemos la derivada común, como se hace aquí, multiplicamos 3 por 2, sería 6x, y. Y con esto estoy derivando con respecto a x. La diferencia es que cuando estoy derivando con respecto a x, ahí también
se acaba el ejercicio, por lo antes dicho que se eliminan al ser dx de x. En cambio aquí, cuando vamos a derivar la letra y con respecto a x, el cambio es el siguiente. Hago la derivada igual, 3 por 2 sería 6y, pero aquí sí tengo que agregarle la derivada de y con respecto a x. Aquí, como no se puede eliminar, queda el ejercicio así, pero también se puede dejar de la siguiente manera, que es lo mismo, esto que significa la derivada de y. Y bueno, compañeros, compañeras y docente aquí presente, esta fue mi exposición sobre las derivadas implícitas. Gracias. El tema que me tocó fue derivadas parciales. Una derivada parcial es una función de varias variables de su derivada respecto a una de las variables con la otra en mantenimiento constante. Las derivadas parciales son útiles en el cálculo vectorial y geometría diferencial. Derivada parcial de una función de varias variables. Para ver que si una función es variable, siempre se trabaja con dos o más variables. De dos variables, como vemos aquí, z igual a la función xy. Se define como las variables parciales. La función de z sobre la función de x es igual al límite de fx más delta x y menos función de x xy delta sobre delta x. La función de z sobre función de y es igual al límite de función x de xy más delta y menos función de xy sobre delta y. La derivada de z se representa con el signo x. Consideramos que la variable y, si fuera una de las constantes, mientras que el hacer la derivada de z respecto de y. Consideramos que la variable x como si fuera una constante. Por ejemplo, dos derivadas parciales de la función. Por ejemplo, dos derivadas parciales de la función sería z igual a e por elevada x al cuadrado más y al cuadrado. Para recordar las derivadas de la función, z igual a e sobre u es z' igual a u z' siendo en nuestro caso x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces la derivada de u respecto a x es una de 2x, es la constante de y, ya que la derivada de u respecto a y es 2y a la constante de x. Así que tenemos constante de z sobre constante de y de x igual a 2x al e al cuadrado más y al cuadrado. Por otra expresar derivada de la función z. Viendo que son, mientras por expresar derivada de funciones z en función de x y con respecto a y. La definición de variables despliega a la función de 3 o más variables. Un ejemplo para una función de 3 variables sería z igual a la función de x, y, z. Como vemos aquí, hay 3 variables que se consideran derivadas parciales. Una de las consideramos constante de dos parámetros distintos a que se realiza la derivada. Diferentes de cuáles de variables es la función de funciones de x, y. La función de como de z igual a función de z sobre función de y más función de z igual a de y. Hay que interpretar las diferenciales como incrementos diferenciales. Ejemplo, expresamos la diferencia de las funciones, ya que hemos realizado derivadas parciales. Ya que las derivadas, como la diferencia, se suele expresar valores del punto P, A, B, como para que se sustituya el valor de X por A y el valor de Y por B. Por ejemplo, la derivada como el punto de P por 1,2 se calcula sustituyendo X igual a 1 y Y igual a 2. Para diferenciar estos puntos, vamos a enseñarles un
un ejercicio de derivadas parciales. Para recordar que el ejercicio es una derivación parcial, tenemos que ver que tenga aquí dos variables. Como vemos, tiene dos variables que es x y y. La derivada de f sobre la derivada de x es igual a 3x al cuadrado y al cuadrado menos 4xy más 3. Para encontrar las variables de x y tenemos que poner prima, f de x prima y x y. F y prima es de 2 menos 1 igual a 3 por 2 al cuadrado menos por menos 1 al cuadrado menos y al cuadrado menos 1 más 3. Aquí hacemos las multiplicaciones. Sería 3 por 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado es igual a 12. Menos 4 al cuadrado, menos 4 por 2 menos 1 es igual más 8. Como vemos acá sobre más 3, bajamos el 3. Vamos a este resultado, sería nuestra derivada x, sería 23. En el siguiente punto vamos a demostrar la derivada parcial con respecto a y. La derivada parcial, como vemos, es x, y. Es lo mismo procedimiento, pero ahora con la y. 2x al cubo es y menos 2x al cuadrado. Función de y de 2 menos 1 es igual a 2 por 2 al cubo sería menos 16. Menos 2 por 2 al cuadrado sería menos 8. Vamos y nos saldría el resultado 24. Ese sería el resultado. Eso es como queda la derivada de parcial. Gracias.